¿Alguna vez has imaginado vivir en un lugar donde el gobierno decide tu peinado o dicta tu carrera y residencia? Esta es la realidad en Corea del Norte. En el video fascinante de hoy, exploraremos 10 leyes insólitas que existen solo en Corea del Norte. Número 10. Votación obligatoria. En Corea del Norte, cada ciudadano mayor de 17 años enfrenta una obligación única. Deben votar. Pero esto no es votar como la mayoría del mundo lo conoce. Aquí el concepto de elección en una elección es prácticamente inexistente. Lo que se desarrolla es una exhibición obligatoria de lealtad al partido gobernante y su líder. Las elecciones norcoreanas, que se celebran cada 4 o 5 años para la Asamblea Popular Suprema y cada 4 años para las Asambleas Populares Locales, son una característica distintiva del sistema político del país. Estas elecciones a menudo han sido etiquetadas como elecciones ficticias, con casi el 100% de participación electoral y aprobación unánime para los candidatos del partido gobernante. Todos los asientos son ganados invariablemente por el Frente Democrático para la Reunificación de Corea, dominado por el Partido de los Trabajadores de Corea. Y... ¿sabes qué? El proceso electoral en Corea del Norte es un asunto cuidadosamente coreografiado. Aunque existe la posibilidad de votar en contra de un único candidato en la papeleta, esto conlleva riesgos significativos. Votar es obligatorio. Y el acto de no votar o votar en contra no es confidencial. Implica tachar el nombre del candidato con un bolígrafo rojo junto a la urna. Un acto visible que puede interpretarse como disidencia. Esto puede llevar a consecuencias severas, incluyendo pérdida de empleos, vivienda y aumento de la vigilancia. Curiosamente, las enmiendas recientes en 2023 a la ley electoral de Corea del Norte introdujeron un sistema parecido a las primarias en algunas circunscripciones, permitiendo que 2 candidatos sean presentados para elegir al nominado en las elecciones principales de candidato único. Este cambio, sin embargo, todavía requiere que los candidatos demuestren lealtad y una mentalidad revolucionaria, y no necesariamente indica un avance hacia prácticas democráticas. El sistema de votación obligatoria en Corea del Norte sirve como algo más que un simple proceso político. Actúa como una herramienta para que el régimen afirme control y mantenga una fachada de unidad y apoyo. Las estadísticas de votación casi perfectas, a menudo alardeadas por el Estado, son vistas con escepticismo por la comunidad internacional. Este sistema, bajo la apariencia de participación democrática, elimina efectivamente la esencia de la elección y la libertad, que son fundamentales para las verdaderas elecciones democráticas. 9. Cortes de pelo restringidos. ¿Alguna vez has considerado cómo una elección simple, como seleccionar un corte de pelo, puede ser influenciada por dónde vives? En Corea del Norte, esta decisión cotidiana está lejos de ser ordinaria, gobernada por un conjunto de reglas únicas que reflejan el paisaje cultural y político del país. Imagina entrar en un salón en Corea del Norte. En lugar de una amplia gama de opciones de estilo, se te presenta un catálogo limitado de cortes de pelo aprobados por el Estado. Este enfoque del arreglo personal va más allá de la mera estética. Está profundamente arraigado en el ethos del país. Para los hombres, las reglas son claras. El cabello no puede superar los 5 centímetros de longitud, aproximadamente menos de 2 pulgadas. Los hombres mayores tienen una ligera relajación, permitiéndoles hasta 7 centímetros, unos 3 pulgadas. Esta regulación asegura una apariencia ordenada y disciplinada en línea con la visión del estado de una sociedad ordenada. Curiosamente, los estilos aprobados no incluyen el peinado del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que es una variante del estilo corto y ajustado. Pasando a los peinados femeninos, la variedad aumenta un poco, pero permanece dentro de límites estrictos. Hay alrededor de 14 estilos disponibles, con las mujeres casadas esperadas a usar shorts, el cabello, simbolizando la modestia. Las mujeres solteras, sin embargo, pueden optar por estilos más largos y rizados, aunque deben evitar la extravagancia. Esta distinción basada en el estado civil resalta los valores tradicionales y las normas sociales prevalentes en la sociedad norcoreana. Pero, ¿qué lleva a Corea del Norte a imponer regulaciones de cabello tan estrictas? Es parte de una estrategia más amplia para resistir las influencias occidentales percibidas como corruptas y decadentes, controlando aspectos de la apariencia personal. El gobierno busca crear una barrera contra estas influencias externas y reforzar una identidad norcoreana distinta. Este enfoque hacia los cortes de pelo no es solo sobre moda o cuidado personal. Es una declaración sobre identidad cultural y política. En Corea del Norte,
elegir un peinado va más allá de la preferencia personal. Refleja la adherencia a los valores y normas estatales, aunque esto pueda parecer restrictivo para los extranjeros, para los norcoreanos, es parte de su vida cotidiana, un aspecto único de vivir en una de las sociedades más controladas del mundo. Número 8. No vaqueros azules. En el singular mundo de las leyes de moda de Corea del Norte, la prohibición de los vaqueros azules destaca como una regla particularmente intrigante. Este artículo de vestir cotidiano, tan común e insignificante en la mayoría de las partes del mundo, tiene un gran peso simbólico en Corea del Norte. El gobierno, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, considera los jeans azules como un potente símbolo de la influencia estadounidense y el capitalismo, el cual están decididos a resistir. Entonces, surge la pregunta: ¿por qué los pantalones vaqueros azules, un básico en armarios de todo el mundo, se ven con tanta sospecha en Corea del Norte? La respuesta radica en la estricta ideología del país. El liderazgo de Corea del Norte asocia estos genes con los valores culturales y económicos de Estados Unidos, que están en oposición directa con los suyos. Esto ha llevado a una prohibición de los vaqueros azules, reflejando los esfuerzos más amplios del gobierno para controlar las influencias occidentales dentro de sus fronteras. Y eso no es todo. La prohibición es parte de una represión más amplia sobre lo que el régimen considera elementos de estilo de vida capitalista. No se trata solo de la ropa, es sobre lo que representan. El gobierno ha emitido directivas sobre peinados aceptables, limitando las opciones a aquellas que se alinean con los valores socialistas. Peinados como mullets, pelo de punta o teñido ya no están permitidos, ya que se consideran demasiado occidentales o rebeldes. Pero ¿cómo afecta esto a la vida diaria de los norcoreanos? Imagina vivir en un lugar donde tu elección de ropa podría ser vista como una declaración política. Declaración. En Corea del Norte, llevar jeans azules es un desafío a la ideología estatal. La Liga Juvenil Patriótica Socialista, una organización estatal, actúa como la policía de la moda, haciendo cumplir estas normas y asegurando que nadie se salga de la línea con sus elecciones de ropa. Las restricciones se extienden más allá de solo jeans y peinados. Los jeans ajustados, los piercings en la nariz y el labio, y las camisetas de marca también están prohibidos. Este control exhaustivo sobre la moda es una clara indicación del deseo del gobierno por mantener una sociedad homogénea, libre de influencias culturales e ideológicas externas. Número 7. No se permite conducir. En Corea del Norte, la idea de poseer y conducir un coche es muy distinta a lo que vemos en la mayoría del mundo. Aquí, el privilegio de conducir está reservado casi exclusivamente para funcionarios estatales. Esta restricción crea una diferencia notable en comparación con otros países, donde tener un coche es mucho más común. Imagina una sociedad donde solo alrededor de 1 a 10 individuos por 1000 tienen el lujo de poseer un coche. Esta estadística es sorprendente, especialmente cuando se compara con otras regiones donde tener un coche es la norma en vez de una excepción. En Corea del Norte, las carreteras suelen estar extrañamente vacías, una vista no familiar para aquellos de países densamente poblados de coches. Esta limitación en la propiedad de autos no es solo una cuestión de política, sino que también refleja las realidades económicas del país. Los coches son increíblemente caros en Corea del Norte y el ciudadano promedio no puede permitírselos. Además, el gobierno mantiene un control estricto sobre quién puede poseer y usar vehículos, asegurando que solo unos pocos seleccionados tengan este privilegio. Las razones detrás de un control tan estricto son muchas. Principalmente, es una forma de que el gobierno mantenga el orden y el control sobre la población. Al limitar la movilidad, el Estado puede monitorear y regular más fácilmente el movimiento de sus ciudadanos. Este control se extiende a los tipos de coches permitidos en el país, con la mayoría de los vehículos siendo modelos antiguos, a menudo importados de China o Rusia. El impacto de estas restricciones de conducción en la vida cotidiana es profundo. Para el norcoreano promedio, las opciones de viaje se limitan a caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público. Esta realidad moldea el paisaje urbano de Corea del Norte, donde las ciudades están diseñadas más para peatones que para tráfico vehicular. Además, la escasez de coches ha creado una cultura única alrededor de ellos. Aquellos pocos que poseen coches suelen tener un alto estatus en la sociedad y los vehículos mismos son vistos como símbolos de poder y prestigio. Esta percepción refuerza aún más la división entre el ciudadano promedio y la élite. Número 6. No hay llamadas internacionales.
El concepto de realizar una llamada internacional en Corea del Norte no es tan simple como en muchos otros países. Aquí, el gobierno mantiene un control estricto sobre las telecomunicaciones, extendiendo esto a la capacidad de sus ciudadanos para conectarse con el mundo exterior. ¿Alguna vez has considerado lo que esto significa para el ciudadano promedio de Corea del Norte? A diferencia de muchos lugares donde la comunicación internacional se da por hecho, en Corea del Norte es un lujo que pocos pueden permitirse, tanto en sentido literal como figurado. Para el norcoreano promedio, la idea de marcar un número fuera de su país no solo está prohibida, es un acto que puede llevar a consecuencias severas. Porque es esto sí, el control estricto del gobierno sobre el flujo de información significa que las llamadas internacionales se ven como una amenaza potencial al control del régimen sobre qué información entra y sale del país. Este nivel de control es sorprendente, especialmente cuando se considera la facilidad de la comunicación global en el siglo XXI. Pero ¿qué pasa con los extranjeros que visitan Corea del Norte? Curiosamente, esta ley no afecta solo a la población local. Los extranjeros también están sujetos a esta regla. Al entrar al país, a los visitantes a menudo se les requiere entregar sus teléfonos móviles internacionales o sellarlos. Luego se les proporcionan teléfonos locales que restringen la comunicación internacional. Esto asegura que durante su estancia, su comunicación sea monitoreada y controlada, alineándose con las estrictas políticas del país. La razón detrás de tal ley puede parecer extrema, pero se alinea con el enfoque más amplio de Corea del Norte hacia el gobierno. Al limitar el acceso a información externa y controlar la comunicación interna, el régimen busca mantener su narrativa y minimizar las influencias externas. En la mayoría de los países, hacer una llamada internacional es cuestión de conveniencia y costo, pero en Corea del Norte es cuestión de legalidad y riesgo. Esta marcada diferencia resalta las realidades únicas y a menudo desafiantes a las que se enfrenta la población norcoreana en su vida cotidiana. La prohibición de llamadas internacionales en Corea del Norte refleja el panorama político y social más amplio del país. Demuestra hasta dónde llegará el régimen para controlar la información y mantener su poder, lo que lo convierte en un aspecto fascinante, aunque preocupante, de la ley norcoreana. 5. Televisión y radio controladas. En Corea del Norte, la televisión y la radio están bajo estricto control, presentando un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados. Imagina un país donde tu televisor solo ofrece unos pocos canales, cada uno meticulosamente seleccionado por el gobierno. Esta es la realidad en Corea del Norte, donde los medios de comunicación sirven como una extensión del control estatal, moldeando la opinión pública y reforzando la ideología gubernamental. El canal principal, Televisión Central Coreana, KCTV, es la cara de los medios de comunicación norcoreanos. Es un canal estatal que transmite noticias fuertemente influenciadas por la propaganda política. El contenido incluye principalmente desfiles, apariciones de líderes y programas diseñados para mantener a los ciudadanos alineados con la perspectiva del gobierno. Luego está el canal educativo, que es único. Solo se transmite los fines de semana, principalmente por las noches, y ofrece lecciones en varios temas como idioma, historia y matemáticas. Este canal juega un papel crucial en el panorama educativo de Corea del Norte, proporcionando aprendizaje estructurado fuera del aula. Televisión Mansouti, el tercer canal, también es exclusivo de fines de semana. Se centra en la cultura y las artes, mostrando dramas aprobados por el Estado y canciones patrióticas. Este canal es una ventana a los aspectos culturales de Corea del Norte, aunque a través de un prisma aprobado por el Estado. La experiencia televisiva en Corea del Norte es marcadamente diferente de lo que conocemos. Los canales no operan las 24 horas y hay una ausencia total de contenido internacional. Esto significa que programas y películas occidentales populares están descartados. Este entorno de medios controlados es una movida estratégica del gobierno de Corea del Norte. Gobierno destinado a mantener una narrativa coherente y prevenir influencias externas. Curiosamente, el aspecto de la radio en Corea del Norte está igual de controlado. Las radios están ajustadas a frecuencias especificadas por el gobierno y manipularlas es un delito grave. Esto garantiza que todo el contenido transmitido esté alineado con los mensajes del Estado. Los programas de radio se centran predominantemente en noticias, anuncios del Estado y educación ideológica. Este nivel de control sobre las transmisiones de radio es otra herramienta en el arsenal del gobierno para mantener un firme control sobre la información y la ideología.
En otras palabras, los medios en Corea del Norte sirven como una herramienta poderosa para el Estado, no solo en la difusión de información, sino también en la formación del panorama cultural e ideológico del país. El acceso limitado a medios diversos, el contenido juega un papel importante en cómo los norcoreanos perciben el mundo y su lugar en él. Número 4. No hay libertad religiosa. Imagina vivir en un mundo donde tus creencias espirituales no son solo tuyas, sino que están bajo constante escrutinio. Esta es la realidad en Corea del Norte, un país donde la libertad religiosa es prácticamente inexistente. En este estado secreto, la idea de adorar libremente es un concepto lejano, muy alejado de la vida de sus ciudadanos. En Corea del Norte, el gobierno controla estrictamente todos los aspectos de la vida, incluida la religión. El Estado respalda una filosofía conocida como Juche, que se centra en la autosuficiencia e incorpora en gran medida la adoración de sus líderes. La veneración hacia la familia gobernante Kim roza la deificación, con líderes pasados como Kim Il-sung y Kim Jong-il tratados casi como figuras divinas. Entonces, ¿qué pasa con las religiones tradicionales en tal régimen? Iglesias y templos existen, pero sirven a un propósito diferente. Estas instituciones a menudo se muestran a los visitantes extranjeros como símbolos de tolerancia religiosa, pero en realidad están lejos de ser lugares genuinos de culto. Para el norcoreano promedio, asistir a un servicio en estos lugares no es parte de su vida cotidiana. La escasez de textos religiosos es otro indicador del ambiente religioso reprimido. Tener una Biblia o cualquier otro texto religioso es un asunto arriesgado, a menudo con severas consecuencias. La distribución o compartición de estos textos está estrictamente prohibida y estrechamente vigilada por el Estado. Esta supresión se extiende también a las expresiones personales de fe. Hablar sobre creencias religiosas está desaconsejado y puede ser peligroso. Los mecanismos de vigilancia y control del Estado aseguran que cualquier forma de reunión o discusión religiosa permanezca oculta y extremadamente privada. A pesar de estas restricciones, hay informes de grupos religiosos encubiertos operando en las sombras. Estos grupos practican su fe en el mayor secreto, conscientes de los graves riesgos que implica. La presencia de estos grupos resalta el inquebrantable deseo humano de conexión espiritual, incluso bajo las condiciones más opresivas. Para aquellos fuera de Corea del Norte, la falta de libertad religiosa es difícil de comprender. Es un recordatorio de los privilegios que muchos disfrutan en otras partes del mundo. Para los norcoreanos, sin embargo, esto es parte de su vida cotidiana, una realidad con la que han vivido durante décadas. Número 3. El gobierno decide quién vive en la capital. Si estás considerando mudarte a la capital en la mayoría de los países, normalmente implica encontrar una nueva casa y mudarse. Sin embargo, en Corea del Norte, este proceso está lejos de ser sencillo. Para convertirte en residente de Pyongyang, la capital del país, necesitas más que solo el deseo de mudarte. Se requiere permiso explícito del gobierno. Esta ley única refleja el control estricto del país sobre muchos aspectos de la vida de sus ciudadanos. Pyongyang no es solo una ciudad, es un símbolo de estatus y lealtad al régimen norcoreano. El control del gobierno sobre la residencia en la capital es un movimiento estratégico. Asegura que solo aquellos considerados leales y exitosos, según los estándares del Estado, pueden vivir allí. Esta política crea un ambiente donde la capital se convierte en un escaparate de los ideales del régimen, habitada por personas que se consideran ciudadanos modelo. Esto plantea varias preguntas intrigantes. ¿Cómo determina el gobierno de Corea del Norte quién es lo suficientemente leal y exitoso para vivir en Pyongyang? Los criterios, probablemente, se basan en una combinación de factores sociales, políticos y económicos. Factores políticos y económicos, con un fuerte énfasis en la lealtad al partido gobernante. Además, ¿qué impacto tiene esta política selectiva de residencia en el tejido social de Pyongyang y en la sociedad norcoreana en general? Probablemente crea una división significativa entre quienes viven en la capital y quienes están en otras partes del país, reforzando una jerarquía de privilegio y control. Además, considera el impacto psicológico en los ciudadanos. Sabiendo que residir en la capital es una recompensa por la lealtad, ¿cómo influye esto en el comportamiento y la mentalidad del pueblo norcoreano? Fomenta una cultura de competencia y conformidad.
donde los ciudadanos son incentivados a demostrar su lealtad con la esperanza de obtener tales privilegios. Esta política también refleja el tema más amplio del control en la gobernanza de Corea del Norte. Regulando quién puede vivir en Pyongyang, el gobierno mantiene un control estricto sobre la composición demográfica de la ciudad, asegurando que siga siendo un bastión de apoyo al régimen. Este nivel de control se extiende más allá de la simple residencia. Infiltra varios aspectos de la vida norcoreana, ilustrando la influencia omnipresente del gobierno. 2. Servicio militar obligatorio. En Corea del Norte, el servicio militar obligatorio es un compromiso a largo plazo. Los hombres deben servir por lo menos 10 años, y las mujeres, tras un cambio de política reciente, ahora sirven alrededor de 7 años. Estos periodos extensos están entre los más largos del mundo, enfatizando el enfoque del Estado en una fuerza militar fuerte. Pero eso no es todo. La razón subyacente de un servicio tan prolongado radica en el Songun de Corea del Norte, o política de prioridad militar. Esta doctrina prioriza las necesidades militares sobre todo, influenciando significativamente las leyes del país y la vida cotidiana de su gente. Es un sistema integral que fomenta una lealtad arraigada hacia el líder y el Estado. El impacto en los jóvenes norcoreanos es considerable. Al alcanzar la edad adulta, entran en un régimen militar riguroso, donde son adoctrinados con ideales de patriotismo y lealtad inquebrantable. Este periodo es fundamental para moldear su visión del mundo y los roles futuros en la sociedad. ¿Adivina qué? La inclusión de las mujeres en el servicio militar obligatorio marca un cambio social notable. Este paso, abordando la necesidad de más personal militar, también plantea nuevos desafíos para las mujeres norcoreanas, quienes ahora deben equilibrar los roles tradicionales de la sociedad con las exigencias de la vida militar. Después de completar su servicio, las personas no simplemente regresan a la vida civil. A menudo pasan a trabajos asignados por el Estado, reflejando la continua influencia del gobierno sobre sus trayectorias profesionales. Esta transición de roles militares a civiles subraya el control omnipresente del Estado sobre las elecciones de vida individuales. Por lo tanto, el servicio militar obligatorio en Corea del Norte es más que una obligación legal. Es un elemento clave del tejido social y político del país. Comienza desde una edad temprana y continúa influyendo en los caminos de sus ciudadanos, encarnando el control del Estado sobre las vidas individuales. Esta ley, aunque quizás inusual para los extranjeros, muestra claramente el entorno distinto y controlado dentro de Corea del Norte. 1. Regla de castigo de 3 generaciones. Finalmente, profundicemos en una de las prácticas legales más impactantes de Corea del Norte, la regla de castigo de 3 generaciones. Esta regla es tan dura como suena. En Corea del Norte, si alguien comete un crimen o incluso es sospechoso de deslealtad al régimen, el castigo no recae solo sobre él, se extiende a toda su familia, afectando a 3 generaciones. Esto significa que no solo el infractor, sino también sus padres, hermanos, hijos e incluso nietos pueden enfrentar consecuencias severas. Esta política extraordinaria ha sido parte del sistema legal de Corea del Norte desde los primeros días del país. Es una herramienta diseñada para mantener el control y suprimir cualquier forma de disidencia. La idea es simple, pero aterradora. Si sabes que tus acciones podrían traer sufrimiento, no solo para ti, sino también para los miembros inocentes de tu familia por generaciones, es menos probable que actúes en contra del gobierno. Las repercusiones bajo esta regla son severas. A menudo, las familias son enviadas a campos de trabajo donde las condiciones son notoriamente brutales. Estos campos, conocidos como Kwan Liso, son similares a prisiones, pero con condiciones aún más duras. Las familias pueden encontrarse enfrentando dificultades extremas, incluido el trabajo forzado, escasez de alimentos y exposición a daños físicos. Es una realidad sombría, donde los derechos humanos básicos están seriamente comprometidos. Incluso las faltas menores pueden activar esta regla. Por ejemplo, algo tan simple como dañar una fotografía del líder norcoreano, Kim Jong-un, puede ser visto como un acto de rebeldía. El gobierno utiliza estas medidas estrictas para asegurar que todos sigan la línea, temiendo las consecuencias de incluso el más mínimo error. Lo que hace esta regla particularmente escalofriante es su naturaleza indiscriminada. No importa si los familiares son inocentes o desconocen el presunto delito, siguen estando sujetos al mismo trato severo que el acusado. Este enfoque crea un clima de miedo
y asegura que la población permanezca bajo un control estricto. En esencia, esta regla es una herramienta poderosa en el arsenal de Corea del Norte para infundir miedo y obediencia. Es un ejemplo de cómo las leyes pueden ser utilizadas para controlar y oprimir. Se aleja mucho de los principios de justicia y responsabilidad individual a los que muchos estamos acostumbrados. Y eso es todo por hoy, chicos. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente.